Me preguntaba, me preguntaba un estudiante en una conferencia sobre si yo consideraba que la sala en serio había sido ideológica a la hora de resolver ciertos temas. Y me parece que sí. Y me parece que la sala no solamente fue ideológica, sino también política. Resolvió pensando con intereses políticos. Y creo que al final nos dimos cuenta todos, quizás al final nos dimos cuenta todos, de que en algunos ministros de la Suprema Corte había un interés mayor que el interés de su país, que era un interés político. Pero ante esa pregunta de este alumno, ¿se recuerdan ustedes que los romanos y los griegos utilizaban tatuaje como estigma social, marcar criminales? Y otros países para marcar a sus esclavos como de su propiedad. Por eso el tatuaje estaba mal visto en la sociedad. La sala primera ha considerado que el discurso de odio, o como discurso de odio, el significado del tatuaje debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto. Por fin, teniendo en cuenta el contexto. Vea qué importante es tener en cuenta el contexto para resolver el caso concreto y no de forma genérica para no hacer el daño que la Suprema Corte está haciendo en México. ¿Quién resolvió la primera sala sobre el tatuaje? Dice la primera sala que un tatuaje en, en el registro 2021-225. Dice la primera sala que un tatuaje corporal visible en principio puede ser un medio o vía de expresión de un discurso de odio. Cuando en un contexto cultural determinado el símbolo o imagen para personas de mediana instrucción aluda precisamente a un discurso de odio claramente identificable. Pues la aportación de un tatuaje en un lugar visible con esa connotación entraña un acto de comunicación o expresión del significado del mismo. Genérico, específico, y entonces, claro, lógicamente nosotros decimos cuál es el tatuaje. Entramos al tema concreto. El uso o portación de una cruz esvástica es un tatuaje corporal visible por un adulto de cultura media, genera la presunción de que el usuario adhiere, apoya o simpatiza con ese discurso de odio extremo, el nazismo. Sobre todo si se tiene en cuenta que generalmente la elección del diseño de un tatuaje, imagen, símbolo o elemento gráfico es un acto reflexivo y autónomo del portador que comúnmente lleva implícito el conocimiento del significado que tiene socialmente reconocido o asignado el elemento gráfico. Además de que un tatuaje visible es un acto de expresión de la individualidad. Es muy interesante porque a veces basta preguntarle a los amigos, a las amigas, a veces basta preguntarle a, a las personas en común por qué ese tatuaje. Hay gente que le encantan los tatuajes, hay gente que no le gustan los tatuajes, hay gente que le gusta broncearse la piel, canela, hay gente que no le gusta el bronceado, y lógicamente aquí la sala estaba entrando en un conflicto complejo desde el derecho de expresión, la libertad de expresión en el tatuaje. Estudiando el tema de la cruz esvástica, me di cuenta que no, Hitler no la crea, o el nazismo no la crea, sino que viene de atrás. No me voy a meter en el tema.
La sala concluye que el uso de tatuajes está protegido por regla general por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que no debe ser motivo para discriminar a sus portadores. A veces a mí me gusta decir, ¿se resolvió o no? Qué interesante el caso concreto. ¿Por qué la cruz esvástica en este caso concreto no producía un conflicto de libertad de expresión? ¿Por qué era una libertad de expresión? ¿Y por qué no? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los ofendidos ante la cruz esvástica? En el caso concreto que resuelve la primera sala, que lógicamente está en la ejecutoria y está en la tesis. Pero mi objetivo era, como empecé, ¿ha sido ideológica la primera sala? Sí. Porque en la misma tesis resuelve de forma distinta. Y entonces esto nos lleva a darnos cuenta de que la sala resuelve dependiendo de la víctima o no. Y por tanto nos confunde, nos confunde. Por eso es muy importante que nosotros en México, la vida humana es inviolable, sí. Pero no, la vida humana es inviolable, sí. Y tenemos derecho de expresión y por tanto libertad de expresión, sí, aunque hay que hacer la diferencia entre el derecho de expresión y la libertad de expresión, sí. Y tenemos la obligación de no discriminar en las preferencias sexuales, sí. Pero ¿son buenas las preferencias sexuales? No, porque es ir contra la naturaleza humana. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar. Pero no solamente hay que ir contra la naturaleza humana, olvidémonos de ese concepto. Es ir contra el derecho penal, que protege los delitos sexuales, que protege a los niños y a las niñas, a las mujeres y a los hombres contra los delitos sexuales. Cuando nosotros empezamos a definir los valores, vamos a darnos cuenta de que mucho de lo que se ha resuelto en materia de género ha puesto a temblar los valores. Y recuerden ustedes un tema muy importante y es que la teoría de los derechos humanos nos dice que los derechos humanos deben apoyarse en valores superiores del ordenamiento jurídico mexicano. Que no podemos, el legislador, destruirlos como normas pétreas y menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma genérica cuando está resolviendo un caso específico. Aquí está la maldad de lo que estamos tratando de criticar. Cuando hoy, lo he dicho muchas veces y me gusta repetirlo porque estuve ayer ahí, cuando frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores se fuma marihuana. Y no fuma marihuana uno, sino que posiblemente ayer habían unos 40, 50, 60 y habían niños y niñas, mujeres y hombres, y atrás en el fondo, drogados, un montón de personas a un lado de la Alameda, frente a la Alameda, porque la primera sala de forma genérica dijo, viva la marihuana. Muchas gracias.